No era el tipo de cena que prometiera algo bueno. El olor rancio del pastel de carne sobrante se mezclaba con el agudo toque del vino tinto barato, un aroma que siempre parecía flotar en el aire cada vez que mi padre, Arturo, sentía la necesidad de tener una charla familiar. Rodrigo, mi hermano menor, estaba sentado frente a mí, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Esa maldita sonrisa había estado en su rostro toda la noche, y no podía soportarla. Podía sentir la tensión apretándose en mi pecho, un nudo que no podía aflojar. Papá se aclaró la garganta, dejando su tenedor en la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. He estado pensando, dijo, con voz áspera, como si intentara sonar seguro. Es hora de que Rodrigo se haga cargo de la empresa. Él tiene el carisma, las habilidades de liderazgo que necesitamos. Parpadeé, pero mi mente no podía seguir el ritmo. No tenía sentido. Había pasado años en esa maldita oficina, trabajando duro, resolviendo problemas, salvando a esa compañía del abismo una y otra vez. Pero nada de eso importaba ahora. No para él. Rodrigo es un líder nato, dijo papá, asintiendo para sí mismo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tiene la visión para llevarnos al siguiente nivel. Tragué saliva. Todas esas noches hasta tarde, los fines de semana que pasé arreglando problemas mientras Rodrigo siempre estaba demasiado ocupado de fiesta o fingiendo que sabía cómo gestionar a la gente. La ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo comenzó a crecer dentro de mí como una ola. Pero me quedé callado. Ya no importaba, ¿verdad? Entonces, como si necesitara que me recordaran mi lugar, papá deslizó un pequeño sobre por la mesa. Lo miré fijamente por un segundo antes de darme cuenta de lo que era. ¿Un cheque? Un maldito cheque por unos cuantos miles de pesos. Como si eso pudiera compensar los años de mi vida que había invertido en esa empresa. Gracias por todo, Javier, dijo, las palabras saliendo como si estuvieran ensayadas. No sabía si reír o llorar. Bajé la vista hacia el cheque y luego la levanté hacia Rodrigo. Su sonrisa seguía allí, esa pequeña sonrisa de superioridad, y sentí que un calor me subía por la cara. Estoy orgulloso de ti, hijo, añadió papá, dirigiéndose ahora a Rodrigo. Me quedé sentado en un silencio atónito, con la tensión en el aire lo suficientemente densa como para ahogar. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Cómo se suponía que debía sentirme? No lo sabía. Pero sabía una cosa, todo estaba cambiando, y no iba a dejar que sucediera sin hacer ruido. A la mañana siguiente, entré en la oficina con un nudo en el estómago que no podía quitarme. Esperaba algo a medias, pero no esperaba esto. Mi oficina había desaparecido. Me quedé parado en el vestíbulo por un segundo, tratando de entender lo que estaba viendo. Las paredes estaban desnudas, ni fotos, ni papeles, ni desorden. Incluso la maldita placa con mi nombre había desaparecido de la puerta. Mi escritorio también se había ido. En su lugar, estaban las cosas de Rodrigo. Estaba sentado en mi escritorio como si le hubiera pertenecido desde siempre, hojeando una pila de papeles como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Esa sonrisa de superioridad suya no lo hacía mejor. Me miró y asintió como si fuéramos viejos amigos. Buenos días, Javier. Tengo mucho trabajo que hacer. Dejó a un lado una pila de papeles, su tono casual, como si todo fuera normal. Me quedé allí congelado, con el corazón latiéndome en el pecho. Quería gritarle, lanzar algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. Tuve que obligarme a mantener la calma, a controlarme, aunque podía sentir la rabia bullendo dentro de mí. Entonces, ¿dónde está mi oficina ahora?, logré decir finalmente, mi voz más baja de lo que pretendía. Rodrigo me miró como si estuviera sorprendido de que no lo supiera. Oh. Sí. Te trasladaron a la esquina. Solo algo temporal hasta que decidamos dónde ponerte. Ya sabes, hasta que te instales. Se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en levantar la vista mientras arrojaba otro documento sobre su escritorio. Ni siquiera pude encontrar las palabras. Algo temporal. ¿La esquina? ¿La esquina? Como si fuera un becario de bajo nivel. Esta era mi empresa. Mi empresa. Y ahora me estaban arrinconando en una esquina insignificante como si no importara en absoluto. A Rodrigo no le importaba.
No sabía lo que se necesitaba para dirigir este lugar. Demonios, ni siquiera sabía cómo leer un balance sin estropearlo. Pero ahora él estaba al mando. ¿Y yo? Quedé reducido a nada más que una presencia simbólica en un segundo plano. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. ¿Qué quieres que haga exactamente, Rodrigo?, pregunté, mi voz más fría de lo que quería. Volvió a levantar la vista como si no fuera gran cosa. Oh, puedes, encargarte de las cosas administrativas, ya sabes, llevar un registro de los archivos, ese tipo de cosas. Hizo un gesto despectivo con la mano. Estamos pensando en otras cosas, pero de momento mantén un perfil bajo. ¿De acuerdo? Lo miré fijamente por un momento. Ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Ninguno de ellos lo hacía, pero yo sí. Me estaban haciendo a un lado, descartándome, y no podía soportarlo más. No dije nada más. Me di la vuelta y salí de la oficina, con la mente a toda velocidad. No podía quedarme en un lugar donde nadie me respetaba, donde las personas que se habían beneficiado de todo mi trabajo simplemente me habían desechado como si no fuera nada. Era hora de hacer un cambio. Aún no sabía exactamente qué haría, pero sabía una cosa con certeza. No iba a darles a Rodrigo y a mi padre la satisfacción de pensar que habían ganado. Ni de lejos. Pasaron unos días, y la ira en mi pecho se convirtió lentamente en algo más frío. Me presentaba en el trabajo cada mañana como si todavía perteneciera allí, aunque cada hora que pasaba se sentía más como una prisión. Mi escritorio estaba ahora en la esquina, un espacio diminuto encajado entre archivadores. El trabajo era soporífero, introducción de datos, organización de papeles, cosas que podía hacer con los ojos cerrados. Estaba enterrado en el tipo de trabajo rutinario que me despojaba de todo lo que había construido. Pero no iba a dejar que Rodrigo me viera derrumbarme. Todavía no. No hasta que estuviera listo. Durante la semana siguiente, comencé a observarlo de cerca, y lo que vi me revolvió el estómago. Rodrigo estaba jugando a ser un líder como si fuera un juego. Tomaba decisiones por impulso, basándolas en su instinto en lugar de en datos, y luego culpaba a otros cuando las cosas salían mal. Convocaba reuniones en las que sonreía y asentía, pero nadie le escuchaba realmente. Y lo que es peor, alienó a clientes que habían sido leales a la empresa durante años, alejándolos con su arrogancia. Observé todo esto en silencio, día tras día. Me hervía la sangre, pero permanecí callado, sabiendo que alzar la voz era inútil. Rodrigo tenía el título, y yo tenía el escritorio de la esquina. Pero eso no era lo que más dolía. Lo que dolía era ver cómo la empresa que había pasado tantos años salvando, construyendo, arreglando, remendando se desmoronaba por su culpa. Yo había sido el que mantenía unidas las piezas, pero ahora era invisible. Esa noche, me encontré en el bar con Héctor, Sofía y Daniel, 3 personas que habían estado conmigo en todo momento. Héctor solía ser el asesor financiero de la empresa antes de renunciar para montar su propio negocio. Sofía, una analista de datos brillante, había estado en la empresa desde que tengo memoria. Y Daniel, bueno, él era un ingeniero, el tipo tranquilo que siempre encontraba la forma más eficiente de resolver cualquier problema. Teníamos un reservado en la parte de atrás, lejos del ruido. Con las bebidas en la mano, el aire entre nosotros se sentía pesado con un entendimiento tácito. Se acabó, dije, mirando mi whisky, las palabras sabían como si hubieran estado atascadas en mi garganta durante días. No puedo seguir haciendo esto. Todos asintieron como si lo hubieran estado esperando. Héctor tomó un sorbo lento y luego se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan, entonces? Los miré a cada uno de ellos, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Empezar algo nuevo, algo real. Respiré, mi pulso acelerándose mientras la idea se solidificaba en mi mente. Llevo un tiempo pensándolo, una nueva empresa. Un sistema de software que pueda hacer todo lo que estamos haciendo ahora, pero mejor, y que deje a la empresa de Rodrigo fuera del negocio. Sofía arqueó una ceja. ¿Hablas en serio? Más que nunca, dije, con voz firme. Conozco los entresijos de lo que están haciendo. El sistema que hemos estado usando está obsoleto. Ni siquiera entienden la mitad. Pero podemos construir algo más inteligente, más rápido,
algo que hará que la competencia quede obsoleta. Daniel se recostó en su asiento, con las manos entrelazadas frente a él y una expresión pensativa en su rostro. «Has estado pensando mucho en esto, ¿verdad?». Asentí. Demasiado tiempo, pero ha llegado el momento. Ya tengo algunas ideas sobre cómo abordar el lado del desarrollo. Sofía, tú eres la genio de los datos. Necesito que me ayudes a asegurarnos de que tenemos los sistemas adecuados. Héctor, necesito que te encargues de las finanzas y averigües cómo podemos arrancar. Daniel, tú eres el técnico. Necesito que ayudes a diseñar la estructura. Hubo un silencio en el reservado, pero no fue incómodo. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Muy bien, dijo Héctor después de una pausa, su tono serio ahora. Cuenten conmigo. Construyamos algo que funcione de verdad. Sofía sonrió, el tipo de sonrisa que viene con el conocimiento de que podría hacer que cualquier cosa sucediera si se lo proponía. Me tienes. Hagámoslo realidad. Daniel simplemente asintió, sus ojos ya calculando los pasos que necesitaríamos dar. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez en días, sentí una chispa de algo parecido a la esperanza. Quizás así era como iba a ganar. No luchando contra Rodrigo por el control de algo que ya no era mío, sino creando algo nuevo, algo que me perteneciera, algo que Rodrigo nunca vería venir. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. Héctor, Sofía, Daniel y yo trabajamos día y noche en nuestro nuevo sistema de software, Soluciones Zafiro, decidimos llamarlo. Lo mantuvimos todo en secreto, operando en la sombra, sabiendo que si alguien de la familia se enteraba de lo que estábamos haciendo, intentarían detenerlo antes de que despegara. Tomamos todo lo que había aprendido a lo largo de los años, todos los errores que Rodrigo y mi padre habían cometido, y lo convertimos en algo mejor. Mi experiencia me había dado el plano para un sistema que realmente funcionaría, más rápido, más intuitivo y mucho más fiable que lo que ellos ofrecían. No podía creer cuánto teníamos que arreglar solo para que lo básico funcionara sin problemas. Sofía fue una bendición, sumergiéndose profundamente en los datos y refinándolos. Cada vez que realizaba una nueva ronda de pruebas, venía a mí con más ideas, ajustes que hacían el sistema más inteligente. Ella veía los patrones que nadie más podía ver. Daniel, como siempre, era un perfeccionista. Programaba como si su vida dependiera de ello, resolviendo errores que habrían paralizado a un equipo menor. ¿Y Héctor? Nos mantuvo con los pies en la tierra, ayudándonos a navegar las finanzas y a planificar el lanzamiento. Se aseguró de que no estuviéramos gastando dinero más rápido de lo que podíamos generarlo. Trabajamos en silencio, pero podía sentir la tensión acumulándose dentro de mí cada día. Tenía que recordarme a mí mismo por qué estaba haciendo esto. No se trataba solo de ganar dinero o vencer a Rodrigo. Se trataba de redención, de demostrarme a mí mismo y al mundo que era más que el tipo al que desecharon, el tipo que pensaban que no importaba. Y, sin embargo, por mucho que me impulsara ese anhelo, había una parte de mí que no podía deshacerse de la amargura. Todos esos años que pasé en las trincheras, salvando una empresa que nunca me vio por lo que valía. Las noches que me quedé hasta tarde, los fines de semana que sacrifiqué para arreglar problemas que nadie siquiera notaba. Rodrigo sentado en mi antigua oficina, sonriendo como si se lo hubiera ganado todo mientras yo era el que lo mantenía a flote. No podía dejar de pensar en ello. Aún así, tenía que mantener mi concentración. Cada paso adelante era un paso más lejos de ellos, de la empresa en la que había volcado mi alma. Y con cada línea de código que perfeccionábamos, me acercaba más a demostrarles lo equivocados que estaban al hacerme a un lado. Pasaron los meses. El software que estábamos construyendo comenzaba a tomar forma, mejor que cualquier cosa que la empresa de Rodrigo pudiera ofrecer. El potencial era enorme. Empezamos a recibir interés de algunos clientes clave, aquellos que habían sido leales a la empresa de la familia Serrano. Aún no lo sabían, pero estábamos a punto de ofrecerles un producto que dejaría sus sistemas actuales obsoletos. Soluciones Zafiro crecía silenciosa y constantemente. Ya no competíamos solo por las migajas. Estábamos construyendo algo real, algo que podía desafiar todo lo que los Serrano habían construido. Y ya no se trataba solo de la tecnología. Se trataba de que yo recuperara lo que era mío.
Todos los años de ser ignorado y subestimado estaban llegando a un punto crítico. Cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de que esto no era solo un negocio. Esto era personal. Pronto, tendría la oportunidad de mostrarle a Rodrigo y a mi padre exactamente cuánto había aprendido y exactamente cuánto me habían subestimado. No tardaron en aparecer las grietas. Un cliente importante, una de las cuentas más grandes del negocio familiar de los Serrano, los abandonó sin previo aviso. La noticia se extendió rápidamente, y para cuando me enteré, el pánico ya se estaba instalando en la antigua empresa. Observé desde la barrera, sintiendo una retorcida satisfacción que no esperaba. Sin embargo, no fue la pérdida del cliente en sí. Eso fue un golpe. Fue la reacción de Rodrigo. En lugar de profundizar en los problemas reales, averiguar por qué habían perdido una cuenta tan importante, entró en pánico total. Casi podía oír su voz mientras caminaba de un lado a otro de la oficina. Despídelos. A todos. Ellos son el problema. Era un error que había visto 1.000.000 de veces antes. Rodrigo nunca se preocupó por resolver problemas, se preocupaba por echar la culpa. Despidió a varios directivos de alto nivel, personas que habían estado con la empresa durante años, que sabían cómo manejar este tipo de situaciones. Los reemplazó con personas que le eran leales, no cualificadas para hacer el trabajo. Eran hombres y mujeres que solo decían que sí, que nunca lo desafiarían, y se notaba. No pude evitar negar con la cabeza. Rodrigo no había aprendido nada de los años que pasé tratando de tapar los agujeros en el negocio. Estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesitaba. Mientras tanto, en Soluciones Zafiro, las cosas iban viento en popa. Estábamos consiguiendo contratos a diestra y siniestra, atrayendo a algunos de los mismos clientes que solían trabajar con los Serrano. El trabajo que estábamos haciendo, el software que desarrollamos, era exactamente lo que el mercado necesitaba. Mi equipo estaba funcionando a pleno rendimiento. Sofía había logrado un gran avance en el análisis de datos que nos daba una ventaja sobre todos los competidores. Las conexiones de Héctor estaban empezando a abrir puertas que ni siquiera esperábamos, y Daniel había afinado el sistema hasta el punto de que era casi impecable. Podía sentir la satisfacción creciendo en mi pecho, pero no había alegría en ello. Sabía lo que estaba sucediendo. El liderazgo imprudente de Rodrigo estaba deshaciendo la empresa que yo había ayudado a salvar una y otra vez. Estaba a punto de perderlo todo. Y no iba a ponérselo fácil para reconstruir. Observé el caos desde fuera, con los engranajes girando en mi mente. Esto era solo el principio. Soluciones Zafiro ya no era solo un proyecto secundario. Era una amenaza, una real. Se sentía como si el universo finalmente se hubiera alineado, dándome la oportunidad de arreglar las cosas. Pero aún no había terminado. Todavía había más por hacer, más por demostrar. La noche de la gala, tuve que luchar para mantener los nervios a raya. Me habían invitado como orador principal por una razón, pero aún así, pararme frente a esa multitud se sentía como entrar en una tormenta. El mundo tecnológico se había fijado en Soluciones Zafiro, y este era nuestro momento. Había trabajado duro para esto, más duro de lo que nadie podría haber imaginado. Pero nada de eso importaba esta noche. Esta noche, no solo hablaba por mí. Hablaba por mi equipo, por todos los que habíamos creído cuando nadie más lo hizo. Y sabía que la multitud lo vería. Cuando me acerqué al podio, los vi a todos. Los grandes nombres, las personas que decidirían la próxima ola de tecnología. Pero había un rostro que destacaba más que todos los demás, mi familia. Arturo y Rodrigo estaban sentados en primera fila. Arturo, el hombre que siempre había menospreciado mi trabajo, el hombre que nunca me vio como algo más que un problema. Rodrigo, mi hermano pequeño, el que me lo había quitado todo, el que había heredado la empresa que yo construí y la había llevado directamente a la ruina. No esperaban que yo estuviera allí. Al menos no de esta manera. Podía verlo en la forma en que se removían en sus asientos, en la incomodidad de sus rostros. Arturo parecía pequeño, como si alguien le hubiera sacado el aire. Estaba encorvado, su confianza no se veía por ninguna parte. Era como si el peso de todo lo que había sucedido finalmente se hubiera posado sobre él. Rodrigo, por otro lado, parecía perdido. No era el tipo arrogante y seguro de sí mismo que solía ser.
Estaba superado por la situación, y se notaba. Su sonrisa era tensa, forzada, como si supiera que el mundo había cambiado, pero no supiera cómo seguir el ritmo. El aplauso para Soluciones Zafiro fue fuerte, y se sentía como si la sala vibrara de energía. La gente estaba genuinamente entusiasmada con el futuro que estábamos construyendo. Mi equipo estaba conmigo, de pie y orgulloso entre la multitud. Ellos también se habían ganado este momento. Cuando subí al escenario, el aplauso pareció prolongarse eternamente. Y mientras hablaba sobre el trabajo que estábamos haciendo, sobre el futuro de la tecnología y cómo Soluciones Zafiro iba a darle forma, podía sentir los ojos de todos en esa sala sobre mí. Pero no los estaba mirando a ellos. No estaba mirando a los líderes de la industria ni a los inversores que comenzaban a vernos como la verdadera promesa. Estaba mirando a mi familia. Primero crucé la mirada con mi padre. Por un segundo, quise regodearme, quise restregarle en la cara que todo lo que él había despreciado ahora estaba siendo celebrado frente a él. Pero la expresión de su rostro, la derrota en sus ojos, me detuvo. No pude encontrar en mí la capacidad de sentirme victorioso. No en ese momento. ¿De qué serviría? Dirigí mi mirada a Rodrigo. Estaba allí de pie, tratando de parecer sereno, pero podía ver el pánico detrás de sus ojos. Sabía que se había acabado. Podía sentir su sensación de inseguridad invadiéndolo. Ya estaba perdiendo, y no sabía cómo detenerlo. El discurso terminó, y el aplauso retumbó a mi alrededor de nuevo. Pero no me quedé para disfrutarlo. No lo necesitaba. La validación que buscaba ya había llegado. Salí de ese escenario con la cabeza bien alta. Mis manos no temblaban. No miré hacia atrás. Al dejar atrás el foco de atención, me di cuenta de algo que no me había admitido completamente antes. Había construido algo más grande de lo que ellos jamás podrían, algo para lo que no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba ser parte de su imperio. Estaba construyendo el mío propio, y eso era todo lo que siempre había necesitado. El golpe en la puerta de mi oficina fue suave, casi vacilante. Cuando levanté la vista, no me sorprendió ver a mi padre y a Rodrigo de pie allí, pareciendo más pequeños de lo que nunca los había visto. Arturo, con su traje de siempre, tenía una expresión en su rostro que no pude descifrar del todo, como la de un hombre a punto de hacer un último esfuerzo desesperado. Rodrigo estaba a su lado, con los hombros rígidos, pero sus ojos contaban una historia diferente. Parecía que ya estaba derrotado, como si supiera cómo iba a terminar esto. Javier, comenzó Arturo, su voz áspera, como si no la hubiera usado en un tiempo. Necesitamos hablar. Me recliné en mi silla, tratando de mantener la calma que tanto me había costado conseguir. Claro. Tomen asiento. No lo hicieron. Simplemente se quedaron allí parados por un momento, como si no estuvieran seguros de cómo proceder. Luego, lentamente, entraron. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, dijo Arturo, frotándose las manos nerviosamente. Y, bueno, Rodrigo y yo creemos que cometimos un error. No vimos lo que aportabas. Necesitamos tu ayuda. La compañía, el negocio se está desmoronando. No podemos hacerlo sin ti. Rodrigo se movió incómodo a su lado. No dijo nada al principio. Simplemente miró sus zapatos, como si quizás las palabras fueran demasiado difíciles de decir. No estoy pidiendo perdón, continuó Arturo, su voz ahora baja. Estoy pidiendo tu ayuda. Necesitamos a alguien que entienda el negocio como tú. Lo conoces por dentro y por fuera. Siempre has sido el que nos salvaba cuando las cosas iban mal. Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento, mientras las palabras calaban. Estuve casi tentado a sentir lástima por ellos, pero no lo hice. No podía. Negué con la cabeza, mi voz firme pero constante. Es demasiado tarde, papá. Tuviste tus oportunidades. Miré a Rodrigo, quien evitó mi mirada. Tuviste más que suficientes oportunidades. Las decisiones de Rodrigo han llevado a la empresa a la ruina, y ya no voy a ser yo quien recoja los pedazos por ustedes. Todo esto, este negocio, estas dinámicas tóxicas, la forma en que ambos tratan a la gente está más allá de toda reparación. El rostro de Arturo se suavizó como si estuviera escuchando la verdad por primera vez. Javier,
por favor, te lo pido. No dije, interrumpiéndolo. Se acabó. El negocio ha desaparecido. Es hora de dejarlo ir. Rodrigo finalmente levantó la vista, su voz quebrándose al hablar. No puedes simplemente alejarte de todo lo que hemos construido. No puedes simplemente dejarnos sin nada. Sostuve su mirada. Tú lo destruiste, Rodrigo. Tú lo hiciste. Yo no me alejé. Construí algo mejor, algo que realmente funciona, algo que valora a las personas. Tú me echaste. Tú llevaste esta empresa al borde del abismo. Y ahora estoy tomando las piezas que puedo usar. Las palabras dolieron, pero no sentí ninguna culpa. Ya no. Arturo se quedó allí por un momento, su rostro arrugándose como si estuviera a punto de derrumbarse, pero pude ver la súplica en sus ojos. No iba a rendirse sin intentar hacerme sentir algo. Pero no lo hice. No pude. Saqué una carpeta del cajón de mi escritorio y se la deslicé a Arturo. Estos son los documentos de transferencia. He comprado lo que queda de los activos de la empresa. Serán integrados en Soluciones Zafiro. Las manos de Arturo temblaron al recogerlos, pero no dijo nada. Simplemente los miró fijamente como si no pudiera creerlo. El rostro de Rodrigo se puso blanco. Ni siquiera intentó ocultar su conmoción. No puedes hacer esto. Acabo de hacerlo, dije, poniéndome de pie ahora. El negocio familiar se ha acabado. Llevan años hundiéndolo, y he terminado de ser parte de ello. Hubo un largo silencio mientras Arturo y Rodrigo lo procesaban todo. Finalmente, Arturo habló de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Ninguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? ¿De que podamos arreglar esto? Negué con la cabeza, finalmente levantándome y caminando hacia la ventana, mirando la ciudad. No. El daño está hecho, y yo ya he seguido adelante. Podía sentir el peso de ello asentándose en mi pecho. La finalidad de todo. Los había vencido. No con ira, no con venganza mezquina, sino con algo que nunca entenderían, el verdadero éxito. Con una última mirada por encima del hombro, firmé los papeles para tomar oficialmente el control de los activos. Había terminado con los Serrano, terminado con el imperio que una vez había definido mi mundo. Soluciones Zafiro era mía ahora, mi empresa, y no iba a mirar atrás. Cuando se fueron, me senté de nuevo en mi escritorio, respirando profundamente, dejando que la finalidad se asentara. Mi victoria era completa. ¿Pero el costo emocional? Eso no era algo que pudiera quitarme de encima tan fácilmente. 3 meses. Se sintió como toda una vida en algunos aspectos, y como si no hubiera pasado nada de tiempo en otros. En ese lapso, el negocio de la familia Serrano se había desmoronado oficialmente. Sus últimos vestigios se dispersaron con el viento, y Soluciones Zafiro se había disparado. Ahora estábamos valorados en más de 7.200 millones de pesos. Todavía recuerdo la primera vez que vi esa cifra, una sonrisa extendiéndose por mi rostro antes de poder detenerla. Esto era lo que había construido bajo mis propios términos. Nadie más tenía que aprobarlo. Soluciones Zafiro no era solo otra empresa. Era mía. La culminación de todo lo que había invertido durante los años que pasé trabajando con los Serrano, las lecciones que había aprendido de ellos, me habían moldeado, sí, pero no de la manera que ellos esperaban. Había tomado todo lo que ellos habían subestimado en mí y lo había usado para construir algo real. Ya no necesitaba su validación. Eso estaba claro. Una tarde, mientras el negocio seguía creciendo, entré en mi oficina y encontré una carta sobre mi escritorio. Era algo anticuado, un sobre grueso con mi nombre escrito en el frente. No necesité abrirla para saber de quién era. Mi corazón no se aceleró, pero su peso se asentó en mi pecho. Arturo. Rompí el sobre, desdoblé la carta y leí las palabras que seguían. Javier, sé que nunca podré deshacer el daño que he hecho ni arreglar las cosas que he roto, pero necesito que sepas que lamento cómo te traté. He pasado mucho tiempo pensando en todo, y ahora veo que estaba equivocado. Espero que todavía haya lugar para la reconciliación. Por favor, encontremos una manera de seguir adelante. Solté un suspiro al leerla, las palabras cayendo pesadamente,
Pero no de la manera en que lo habrían hecho antes. Por un segundo, la parte antigua de mí quiso sentir algo. Resentimiento, ira, o tal vez incluso una punzada de esperanza. Pero no lo hice. En cambio, no sentí nada. Me levanté, caminé hacia mi chimenea y dejé caer la carta en las llamas. El papel se enroscó y ennegreció, desintegrándose mientras el fuego lo consumía. Desapareció en segundos, igual que el pasado. Ya no era esa persona. No necesitaba su disculpa, su aprobación ni su perdón. Había construido algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría entender jamás. Sentándome de nuevo en mi escritorio, miré por la ventana a la ciudad de abajo. El mundo estaba completamente abierto y mi futuro era mío para moldearlo. Las cicatrices de todo lo que había sucedido, estaban allí. Las llevaría siempre. Pero ya no me definían. No me controlaban. Soluciones Zafiro no era solo un negocio. Era mi redención, mi segunda oportunidad. Y esta vez, no había vuelta atrás. Mientras me acomodaba en mi silla, sonreí, sabiendo que lo mejor estaba por venir. El pasado había quedado atrás y el futuro era todo mío.